Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en otro episodio de Bitácoras Maleñas que, como saben los seguidores de este espacio, tiene que ver con el caso Sodalicio, ¿no? Y ahora quiero hablar sobre las cartas de sujeción que nos hacían firmar en el Sodalicio. Pero antes de llegar a eso y contarles cómo reaparecieron en mi vida estas cartas de sujeción en estos últimos 13 años, tengo que poner las cosas un poquito en contexto. Entonces, me voy a ir al 4 de julio del año 2016. Ese año, a inicios de ese año, un grupo de exodálites, José Enrique Cardó, el primer denunciante, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, Óscar Osterling y este pequeño servidor, denunciamos penalmente a Luis Fernando Figari y a otros jerarcas del sodalicio, Jaime Bertel, José Ambrosic, Eduardo Regal, Erwin Schoich, Óscar Tokumura, Virgilio Levalli y José Antonio Eure. Eh, por la comisión de delitos de secuestro mental, asociación ilícita y lesiones graves. Como comprenderán, hemos acudido no sé cuántas veces a las oficinas de la Fiscalía del Ministerio Público. Incontables veces hemos pasado por ahí. Y en una de estas, en mi experiencia, hubo una, la del 4 de julio del 2016, que fue la más lisérgica y alucinante y surreal de todas. ¿Qué pasó ese día? Como pocas veces se había visto en este proceso, acudieron los abogados de todas las partes denunciadas. Eran 5 abogados en total, con excepción del abogado defensor de Luis Fernando Figari, quien era en ese momento el doctor Armando Lenguaval. Después estaban los abogados de todos los demás, ¿no? Y a mi lado, por cierto, Héctor Gadea, en ese momento socio del estudio Benítez, Vargas y Ugaz, que tomó nuestro caso pro bono, donde estaremos eternamente agradecidos con el estudio Benítez, Vargas y Ugaz, porque por todo lo que han hecho y siguen haciendo, en este caso que parece la historia sin fin. Y no exagero. Ya van 7 años y no pasa nada en el ámbito judicial. Por Dios. Yo sé que es el Perú, pero ya pues, ¿no? O sea, uno espera que pase algo. Como sea, en ese momento Héctor Gadea era el que me acompañaba a mí a las citaciones judiciales, donde el caso lo llevaba la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, ¿no? Una fiscal que tuvo un papel patético, y que luego, meses después o un tiempo después, archivó el caso, que luego fue reabierto por uno de sus superiores porque encima la sancionó por indolente y por incompetente y porque pasaron cosas irregulares como esta, que fue una de las razones por la que la sancionaron a la fiscal, ¿no? La fiscal nos cita ese 4 de julio y de pronto estamos todos menos ella. La fiscal brilló por su ausencia, no fue. ¿Y qué pasó? Que los abogados del sodalicio de facto tomaron las riendas y el control de esa diligencia judicial. Y de pronto no tenía una fiscal, tenía a 5 inquisidores delante mío manejando, conduciendo el interrogatorio. Una cosa alucinante.
Héctor Gadea, usualmente aplomado y con una entereza a prueba de balas, estaba ese día bien fastidiado, ¿no? Estaba un poquito tenso y con razón, porque la situación pues era como atípica, ¿no? Y yo ya había agarrado pues, un poquito de kilometraje en estas cosas de las citas en la fiscalía, y los abogados con sus preguntas y repreguntas estaban buscando pues que me contradiga, que cometa algún tipo de desliz, ¿no? Pero lo cierto es que la cosa fue igual avanzando. No sé cuánto duró esa jornada de aquella fecha. Sí la recuerdo como un día muy intenso, y muy punzante y raro, ¿no? Por supuesto, todos estaban bien alterno, la corbata, y eso sí, con el cuchillo apretado en la boca, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes, en plan, vamos al abordaje, como piratas, más o menos así. Y de pronto, en esta jornada que les digo, no, yo ya ni recuerdo cuánto duró, pero duró un huevo, el abogado de Oscar Tokumura y Erwin Scheuch fue el que propició un incidente que hizo arder todo aquella mañana. De súbito me lanzó una interrogante gaseosa, enigmática, misteriosa y bizarra, ¿no? Me preguntó, indique usted si los denunciados Shoich y Tokumura estuvieron presentes en el colegio cuando usted fue invitado al retiro de confirmación. O sea, nos remontamos a nuestras épocas escolares. Y mi reacción fue, ¿cómo? O sea, si ustedes no han entendido la pregunta, yo tampoco. Yo tampoco sabía de qué iba esa cosa. Y el abogado me insiste y trata de apretarme y me dice, por favor, responda, sí o no. Hacía, sí o no. Y no estoy apelando a mis recuerdos, a mi memoria. Todo eso está en las carpetas fiscales que tengo acá. Y claro, esa pregunta rara no podía responderse con un sí o no, ¿no? Y en este tipo de procesos, uno va aprendiendo, pues, ¿no? Los abogados se afanan por jalonearte respuestas aparentemente inconexas, que no tienen que ver una con la otra, pero que luego van uniendo como si fuesen piezas de un rompecabezas para posteriormente armar una narrativa a favor de sus defendidos y en contra de, en este caso, el acusador, ¿no? O el denunciante. Y todo hay que decirlo, los jurisconsultos contratados por el sodalicio, como los propios sodalites, ¿no? Pues no eran muy duchos en el arte de la sutileza, no. Claramente no. A ver, para ponerles un poquito de contexto sobre la pregunta esta media rara, ¿no? Erwin Scheuch y Oscar Tokumura son algunos pocos años menores que yo. Erwin estudió en un colegio distinto al mío, en el Humboldt, si mal no recuerdo. Oscar Tokumura sí era del colegio donde yo estudiaba en esa época hasta que me votaron, que era el San Agustín, pero era de por lo menos 2 o 3 promociones menores a la mía. Eh, y ese dato lo tenía claramente el abogado. Entonces, ¿para qué me preguntaba eso? ¿Qué esperaba jalonear con esa interrogante extraña?
por mi cabeza pasó la idea o la hipótesis de que con eso lo que quería era evidenciar, ¿no es cierto?, que ellos no me habían captado a mí, sino más bien yo los había captado a ellos o los reclutado, porque tanto Shoigu, Erwin, como Tokumura habían deslizado en algún momento que este pequeño servidor los había reclutado, los había metido en el Sodalicio. Algo que, si me apuran, la verdad es que no me acuerdo. Y ojo, tampoco lo descarto, ¿ah? Porque mi función en el Sodalicium siempre fue la de motivarme, incentivarme para ser apóstol de apóstoles, ¿no? Y reclutar gente como cancha. Cosa que hice con cierta eficiencia y me arrepiento, por cierto, porque yo metí mucha gente al Sodalicio, demasiada. Y luego me he enterado que algunas de las personas que yo capté terminaron siendo víctimas de algunas autoridades del sodalicio. Mis terapeutas, psicólogas, digamos, me han dicho siempre que no sienta culpa por eso porque yo no sabía lo que pasaba adentro, pero igual, créanme que eso ha sido algo que me ha movilizado en estos años para tratar de reivindicarme o resarcirme de ese sentimiento de culpa. Pero bueno, esa es otra historia, ¿ya? Volviendo al abogado de la extraña pregunta, este siguió insistiendo en que le responda sí o no y no sé qué. Y yo me negué, pero hasta el final, ¿no? Y se armó un alboroto grotesco, burdo, un chongazo, un follón, un quilombo, que la cosa terminó, todos estábamos sentados, terminamos parados y a gritos. O sea, una cosa de locos. Bueno, el abogado este, ya alzando los decibeles, porque todos hablábamos a la vez, se puso a recitar no sé qué oficio circular, 00 no sé cuántos, y los numerales no sé qué, y apelaba a las técnicas de litigación oral de no sé dónde, agarraba su celular y leía, ¿no? No tenía que parar el oído porque era tan, de verdad que era un chongazo. Y Héctor Gadea, que también estaba parado enfrentando al resto de abogados que también tenían cosas que decir, mientras que el asistente de la fiscal, un pobre chico que estaba tecleando el supuesto interrogatorio, eh, no podía hacer nada, ¿no? Porque la fiscal que debía estar ahí simplemente no se apareció jamás. Es una situación, de verdad que no sé cómo describirla, pero yo me sentía así junto a Héctor Gadea como Athos y Porthos, sin D'Artagnan ni Aramis, contra 5 tipos que estaban pues, que con la espada desenvainada. Bueno, se armó este chongazo y yo, también alzando la voz, le dije que yo no iba a responder con un monosílabo a una pregunta que no entendía. Porque, y se los dije, ¿eh? Sentía un olor a celada, un tufazo a emboscada. Y yo a eso no me quería prestar, yo quería saber qué cosa es lo que me están preguntando para responderle bien. Y esa pregunta, no me vengan, pues que era sí o no, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo me sentía ahí que me habían empujado a una cueva llena de lobos o que estaba en un partido de fulbito 5 contra 2 y con la cancha inclinada y sin árbitro, porque así fue. Y en medio de este zafarrancho de combate, donde nadie guardaba asiento y menos la compostura, ¿cómo no filmaron esa cosa? En fin. Eh, claro, con excepción del pobre asistente, la doctora Peralta, que seguía ahí tecleando. Yo no sé qué tecleaba porque todo el mundo gritaba. Ingresó al mismo colegio, ¿no? Había tanta bulla que
se apareció, así tipo colegio, asomó la cabeza un fiscal de la oficina contigua, que no sabía lo que estaba pasando, y entró para ver justamente qué estaba ocurriendo, porque era una cosa realmente, parecía un mercado persa. Y, y entonces ingresa este magistrado de la otra sala para preguntar qué estaba pasando y que por qué tanta chilla y que dónde estaba la fiscal, que era la pregunta de fondo. ¿Dónde estaba la fiscal? Bueno, ya para hacer la corta, la diligencia terminó con la intervención de mi abogado Héctor Gadea, pidiendo que se reprograme la audiencia y que ahí, por favor, asista la fiscal, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones que literalmente se salieron del control. Bueno, la audiencia se retomó un mes después, el 1 de agosto del 2016. Y en esa oportunidad, Héctor, lamentablemente, no pudo estar conmigo. Eh, Hablé con él, no, ya no me acuerdo muy bien por qué razón no podía acompañarme, pero fue otra abogada del estudio, eh, Vanessa Valverde, y estuvo presente la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez. Ahora, la sesión, o la cita o la audiencia no fue menos intensa que la del 4 de julio. Todas y cada una de las interpelaciones contra mí buscaban con afán, con ahínco y con esmero algún tipo de fisura, de grieta, a ver por dónde me agarraban, ¿no? O sea, querían ardorosamente que reconociera que yo también captaba, reclutaba gente, como ellos. Algo que yo nunca he negado y que yo he dicho. Una de mis funciones principales en el Sualicium era esa. Es más, ese fue el propósito de captarme a mí. Eh, Porque como pieza del engranaje de ese sistema sectario, una de las cosas que se perseguía era buscar y meter gente, ¿no? Para luego formatearlos y lavarles el cerebro. Claro, la única diferencia en mi caso es que yo jamás tuve un cargo de autoridad dentro de la institución, en el poco tiempo que, bueno, casi 7 años, tampoco es poco tiempo, pero bueno, que estuve ahí, ¿no? Nunca fue superior de comunidad, eh, tampoco director espiritual, formador o algo por el estilo, ¿no? A lo sumo llegué a ser encargado de apostolado de una casa en Arequipa. Pero regresando a la historia, de pronto, eh, el abogado de Jaime Bertel me salió con la siguiente pregunta. Indique si el señor Jaime Bertel, el sacerdote Jaime Bertel, divulgó sus confesiones. De ser así, ¿cómo lo puede acreditar? Otra pregunta también un poquito rara, desconcertante, porque yo jamás había dicho en ningún momento, ni en ninguna instancia, ni ante ningún medio de comunicación, ni en privado, o sea, que Jaime Bertel había divulgado mis confesiones. No sé, otra vez una pregunta rara, ¿no? Bizarra. Y respondí, jamás he dicho que Jaime Bertel haya ventilado mis confesiones, pero ahora que lo menciona, y con todo lo que se conoce, no descartaría que lo haya hecho. Y este abogado quería a toda costa, pero a toda costa, que implicara, que involucrara a Luis Capelletti, un exodálite que fue cura y que junto con Jaime Bertel fue uno de los que me reclutó. Eh, la propia fiscal, María del Pilar Peralta, también insistía en esa misma línea, ¿no? Y más adelante, Claudio Cajina, que era el representante legal de Ambrosic y en su momento también de Alessandro Moroni,
el abogado del sodalicio, insistió en lo mismo. Finalmente respondí: contra Luis Capelletti no tengo ningún señalamiento, pues era una de las pocas personas que sí predicaba lo que vivía. Humildad, caridad, representaba algunos valores cristianos, ¿no? Y después les dio por presentarme como una suerte de personaje mefistofélico, satánico, anticlerical y come curas, ¿no? Uno de los que entró por ese ángulo, por ese filón, digamos, fue el abogado de Eduardo Regal, uno de los hombres cercanos de Luis Fernando Figari. Y me preguntó: ¿usted se define o considera anticlerical o abriga alguna animadversión contra la Iglesia Católica? Y mi respuesta fue sincera: no, no, soy agnóstico y liberal, y lo soy gracias al sodalicio, lo cual es una verdad del tamaño de la catedral. Yo soy agnóstico y liberal gracias al sodalicio. Gradualmente las dos cosas, ¿no? Pero finalmente, gracias al sodalicio, me defino como agnóstico, no ateo, agnóstico, y liberal, porque me imagino que después de haber pasado por un régimen cuartelario, totalitario, con un sistema vertical y sectario, uno se va pues yendo al otro extremo, ¿no? Hasta convertirse en un libérrimo hasta el límite del reglamento, o algo así. La siguiente pregunta fue: ¿la temática anticlerical le ha redituado éxitos económicos recientes? Y es lo que está además en la cabeza de mucha gente, ¿no? Está haciendo plata con este tema, con los libros. No, mentira, no es así. Mi respuesta fue: ningún beneficio económico, solo problemas. Claudio Cajina, que tenía mejores modales que los otros, me preguntó eh, de forma delicada: ¿cuántos libros con temática religiosa ha escrito? En ese momento, 3 de 11 que he publicado. Ahora, por cierto, son más. Y no igual no me estoy haciendo rico ni tengo ningún beneficio económico, así que uno dirá: no, uno con los libros no gana plata, a menos pues que uno sea Mario Vargas Llosa, que no es mi caso, obviamente. Pero en fin, allá aquellos que se quieran creer este cuentazo. Bueno, de toda esta jornada extenuante, tortuosa, fatigosa, sí reconozco que, y ahí vamos entrando al tema, el momento más imprevisto y desconcertante fue cuando el abogado de Eduardo Regal me mostró unos papeles, ¿no? Y me pregunta: ¿recuerda haber solicitado voluntaria y entusiastamente, a través de cartas escritas por su puño y letra, su ingreso a la vida comunitaria y posteriormente su reingreso a la misma? ¿Reconoce su firma en esta carta? Y esa sí no la esperaba. Y como quien saca un conejo del sombrero, ¿no? Como quien saca así un conejo de la chistera, de súbito me enrostraron en la cara una carta de los años 80 que me hizo retroceder 30 años, como si viajase en una máquina del tiempo. Me sentí Michael J. Fox en Volver al Futuro, más o menos. Eh, y sí, fue como, en ese momento me paralicé, como, no sé, como un shock, como que se siente una descarga eléctrica, porque confrontarme con algo que llevaba mi firma, porque era mi firma, y revisar rápidamente y de forma horizontal, perdón, diagonal los textos, fue, fue un momento fuerte.
traté de tenerme con cierta lentitud en algunos momentos, traté de revisarlos, como les digo, en diagonal, porque no eran textos cortos, además eran cartas largas, y al leer rápidamente, efectivamente, eran cartas de sujeción firmadas por mí. Claro, el propósito de ellos no era mostrar cartas de sujeción, ¿no? Era evidenciar que esas cartas decían que yo entraba al Sodalicium de forma libre, sin ningún tipo de presión ni coacción de ningún tipo, ¿no? Pero esa era una partecita, y es la que te obligaban, ¿cómo se llama?, a poner sí o sí. La, el resto del texto, que no era el momento para leerlas con amplitud, sí me sorprendieron. Y respondí, la carta solicitando el ingreso a la vida comunitaria prácticamente me la dictó Virgilio Levalli, quien era mi director espiritual, y era de puño y letra, pues ese era el requerimiento sodalite. La presión que ejerció el sodalicium a través de personas como Figari, Levalli, Bertel y Doig, entre otros, fue fundamental y definitiva en mi incorporación. Jamás me dijeron a lo que estaba ingresando. No recuerdo la carta solicitando mi reingreso, un reingreso permanente a las comunidades de formación de San Bartolo. Dije, no la recuerdo, no las recuerdo, pero reconozco mi firma. O sea, eso yo no podía negar, porque era cierto. Y luego me mostró otra, distinta, y larguísima además, escrita con una máquina de escribir, que también reconocí. Y después otra más, todas con mi firma, todas con mi rúbrica. No había forma de negar eso. Eran mías. Y solamente atiné a decir que son mías, pero no me reconozco en esos textos. Porque por el estilo postizo, impostado, fingido, las frases rígidas, frases además tomadas de publicaciones odálites, ¿no? Eso sí me descolocó. Fue una situación impactante que me confronten con esos escritos. Luego del evento este ya de las cartas en la fiscalía, que llevaban estampadas mi rúbrica, le escribí 2 días después, el 3 de agosto, al superior general del Sodalicium, Alessandro Moroni, que entró al Sodalicium conmigo el mismo día. Y le pongo un correo que decía, hola Sandro, dado que estoy viendo que se ha puesto en manos de los diversos abogados contratados por el Sodalicium documentos que llevan mi firma o tienen que ver conmigo con el propósito de usarlos en mi contra, te solicito, en tu condición de superior general, que se me devuelva toda la documentación que exista sobre mí, autobiografías, cartas, textos, test psicológicos y similares. Te ruego que me envíen todos los originales que posean y toda la información que tenga que ver conmigo, confiando en que harán una búsqueda prolija. Si quieren guardar fotocopias, no tengo cómo impedirlo, pero no me ha gustado nada la maliciosa y artificiosa forma en que han usado algunas de estas cartas. Muchísimas gracias. Saludos, Pedro. Moroni me respondió un par de días más tarde. Hola, Pedro, me apena que hayas tenido que pasar malos ratos, pero esa documentación ha sido presentada ante la Fiscalía con el único afán de colaborar con la investigación que se está realizando. No hay mala fe, ni deseo de mal o búsqueda de perjudicar a alguien. Como te digo, solo colaborar con la investigación. Buscaremos en los archivos y te haremos llegar la documentación que pides, y solo para efectos de dejar constancia de la recepción y entrega de la misma, te comento que usaremos el conducto notarial. Saludos, Sandro. Recién el 20 de septiembre tuve noticias nuevamente de Sandro Moroni, por supuesto, luego de insistirle con el tema, ¿no? Entonces recibí una carta notarial con seis documentos
originales que tenían que ver conmigo y que yo había olvidado. La carta notarial de Moroni, formalísima de inicio a fin, remataba con este párrafo, ¿no? Dado que los documentos que le estamos haciendo entrega son parte de la historia del sodalicio, Cristiane Vite, dejamos constancia que estamos conservando copia certificada de los originales que le estamos devolviendo. Sin otro particular, quedo de usted muy atentamente, Alessandro Moroni Llabres, superior general. Claramente la carta no la había escrito Sandro, porque Sandro era el de correo anterior, ¿no? Este es el abogado que habla a través de la mano de Sandro. Pero parte de la historia del Sodalicium Cristiane Vitae, las cartas de sujeción. Bueno, lo cierto es que releer lo que escribí durante mi época sectaria, durante el tiempo que fui facho, ¿no? Durante el tiempo que fui un talibán fundamentalista, fue una experiencia singular y chocante, ¿eh? Debo confesar. El primer texto, ya chequeándolos con calma, ¿no? Era un manuscrito fechado el 24 de marzo de 1984 y estaba dirigido a Luis Fernando Figari. Y empezaba así el primer párrafo. Yo, Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, con libreta electoral 6583740, postulante del Sodalicium Christiane Vitae, deseo, para gloria de la Santísima Trinidad, honor de María y salvación de los hombres, participar y vivir de una manera más plena el espíritu y la disciplina del Sodalicium, por lo que solicito a usted, mediante la presente, me acepte y me llame a vivir a una comunidad sodalite. Eso me lo dictó Levalle, ¿no? Y además creo que tenía hasta un modelo, digamos, porque después hemos visto que esta carta de sujeción mía respondía más o menos al formato de la mayoría de cartas de sujeción de todos los sodalites que han entrado a vivir en comunidad. Y en esta carta ponía, creo que la vocación que el Señor ha elegido para mí es la de ser sodalite. No puedo entender de otra forma la vida si no es en el sodalicio. No sé qué habría sido de mi vida si no hubiese conocido al sodalicium. Hoy lo amo y quiero más que a mí mismo. Puta, ni el Che Guevara, carajo. O sea, podido ser senderista, ¿no? O algo similar. Mientras esté en casa de mis padres, el tiempo lo pierdo y lo desaprovecho. Estoy dispuesto a salir de casa de mis padres para irme a vivir a un centro de formación sodalite. He meditado bien en esta decisión y tengo la firme intención de llevarla hasta el fin con la ayuda de Santa María y mis hermanos sodalites. En Cristo y María, Pedro Salinas. Y, y mi firma, ¿no? Que es exactamente la misma que conservo hoy, hasta el día de hoy. Pero como dije en la fiscalía, o sea, sí, la rúbrica era mía, sin ninguna duda, pero no me reconocía en el texto. Entonces, evoqué el momento cuando la escribí, porque, o sea, comenzaron pues a fluir vagamente los recuerdos, ¿no? Eh, y me acordaba cuando Levalle me subrayaba que pusiera que se trataba de una decisión libre y sin coacción, ¿no? Eh, y que esta decisión la había meditado profundamente. Eso también está en el texto, lo que pasa es que el texto es mucho más largo. Y viendo las cosas en retrospectiva, ¿no? Viendo las cosas desde el espejo retrovisor, eh, lo que veía
En esas cartas era a un chiquillo formateado al que le habían lavado el cerebro para escribir un texto semejante, ¿no? Porque la cosa no quedaba ahí y estos textos de verdad que no dejaban de turbarme, de petrificarme por momentos. Eh, y esa carta dirigida a Figari iba con otra adjunta. Una carta que me escribía a mí mismo y le escribía a Dios, y que Levalle, me acuerdo, me pidió que engrapara a la carta, ¿cómo se llama? En la que solicitaba mi ingreso a vivir en una comunidad. Y en este otro escrito, que había elaborado unas semanas antes por orden de mi director espiritual, Virgilio Levalle, me ordenó que escribiera lo que sentía por el Soalicio. Yo en ese momento yo ya estaba absolutamente talibanizado, ya era un facho total, ya mi cerebro formaba parte del pensamiento colmena del Soalicio. Y le puse por título a este texto El Sodalicium y yo. Un texto larguísimo, ¿ya? Pero que decía algunas cosas así. Una vez me preguntaron qué cosa es el Sodalicium para ti. No supe qué contestar. Mi respuesta fue un balbuceo ininteligible y lágrimas. Lágrimas como las que derramo nuevamente en este papel y tratan de expresar lo que siento por el Sodalicium. Por Dios, hasta me da vergüenza confesar esta vaina. Qué fuerte. Descubrí la acción del Señor a través del sodalicium, encarnado en personas concretas. Está encarnado en personas concretas, es una muletilla sodalite, como tantas otras, ¿no? El sodalicium transformó mi vida y me ayudó a ser yo mismo. Ahora me veo como un miembro comprometido de esta milicia que jefatura María. Me veo como un apóstol que intenta ensayar la verdad en medio de esa comunidad de amigos en el Señor que es el Sodalicium Christiane Vitae. Si hay algo que quiera más que a mí mismo, es al Sodalicium. A muchos quizás les puedan parecer las palabras de un vehemente, de un alocado, de un enamorado, de un fanático, pero estoy convencido que hay que ser un poco o bastante de todo eso. Amo y quiero al Sodalicium más que a mi propia vida. Ahí están mi familia, mis hermanos, mi casa, mi todo. Es por ello que cuando se le ataca u ofende, me siento apelado al punto de que desde mi interior surge una fuerza que me impele a defenderlo con valentía y me dispone a luchar, si se da el caso extremo, hasta la muerte. Mierda. La verdad que siento un poquito de vergüenza. Voy a pensar si esta bitácora sale al aire o no. Estoy dispuesto a morir por el sodalicium y su ideal, que ahora también es el mío, y estoy resuelto firmemente a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El apelativo sodalite se ha convertido en mi nombre de guerra, el cual esboza un estilo de vida militante, aguerrido, viril, guerrero, exigente y radical. Siento la profunda necesidad de ser fiel al espíritu originario que animó a los primeros miembros del sodalicio, o sea, la generación fundacional, que eran así los paradigmas, ¿no? Los más emblemáticos, era el núcleo duro, el círculo de hierro de Figay. Doig, Levalle, Bertel, etc. Quiero actualizar en mí ese espíritu fundacional sodalite que se mantiene en las comunidades. Quiero encarnar en mi vida ese espíritu sodalite que tanto me atrajo por su combatividad
y su intrepidez apostólica, qué guachafo, por su radicalidad, por su fanatismo. Radicalidad, fanatismo, como verán, son cosas que se usaban hacia adentro. Hacia afuera sí, es más, se sugería, por favor, evitar esas palabras, ¿no? Para que no nos miren de forma extraña. Claramente era para ocultar las intenciones de secta de esta organización. Ruego a Dios para que no sea infiel y no traicione al espíritu sodalite y su estilo de vida militante, de disciplina radical. Ruego a Dios llegue a ser un sodalite de primera línea. Ruego a Dios para que el sodalicium se haga uno con mi pellejo y logre ser un sodalite auténtico. Ruego a Dios para que muera como verdadero sodalite. No sé qué habría sido de mí si no hubiese conocido al sodalicio. Es más, no entiendo mi futuro ni mi muerte si no es como sodalite. Estaba más formateado que un sectario de cualquiera de estas sectas cuyos adeptos se inmolan, ¿no? Jim Jones, David Koresh, cualquiera. Es más, no entiendo mi futuro ni mi muerte si no es como sodalite. Ya se acababa. Concha su madre. Se me pone la piel de gallina, qué fuerte, ¿eh? Es la carta de un fanático, de un chiquillo fanático, al que captaron apenas cumplido los 16 años. Yo tenía entre 15 y 16 cuando conocí el sodalicio. La carta era más extensa, más dilatada, más guachafa que lo que quieran. Eran 4 páginas. 4 páginas escritas en una máquina de escribir, no había computadoras en esa época, y en papel bulky. Y remataba una vez más con mi firma. La siguiente carta era una que estaba también adosada ya a la carta notarial de Moroni, también firmada por mí, del 11 de diciembre del 84, dirigida a Figari, la más breve, más escueta, luego de vivir 2 meses y pico de prueba, así le decían, en la comunidad de San Elred, que era una casa que ya no existe, que estaba en la avenida Brasil 3029 en Magdalena. Y ahí ponía, luego de la experiencia comunitaria que tuve en una de las casas sodalites, solicito reingresar a una de ellas, pero ahora para siempre. Ahí, San Bartolo, las casas de formación de San Bartolo, que es el Guantánamo espiritual del sodalicio, estaba ya en ciernes, ¿no? O soy sodalite o no soy nada, por eso ruego a usted, para si le gustaba que se dirigieran a Figari formalmente en las cartas, ¿no? Acepte mi solicitud de ingresar a una comunidad sodalite. Esto lo hago con el pleno uso de mi libertad. Atentamente, en Cristo y María. Y seguía mi firma, ¿no? Con tinta azul. La siguiente era otra carta también dirigida a Figari, esta ya es del 12 de mayo del 86, en ese momento ya había pasado por San Bartolo, en el 85, y vivía en Arequipa, en la comunidad Nuestra Señora de Chapi, donde era el encargado de apostolado. Y le escribí luego de haber organizado una caminata, una peregrinación con las diferentes agrupaciones marianas, que eran los grupos llamados de perseverancia, que eran los grupos para captar y filtrar a ver quién tenía vocación sodalite y quién no. Eh, y nos íbamos al santuario de Chapi, que está en el distrito de Polobaya, creo, que está entre Moquegua y Arequipa. Y ahí le ponía la peregrinación a Chapi. Esta es una carta a Luis Fernando, a Figari. La peregrinación a Chapi la ofrecí por ti y por el sodalicio. Jamás había caminado tanto en mi vida, 90 kilómetros.
Me tomó 20 horas hacer el recorrido de Chapi a Chapi, jugando con el nombre de la casa Sodalite, ¿no? Al santuario. Eh, con un descanso en Ciretoldos, que es un paradero de ómnibus. Creo que nosotros fuimos los únicos locos que hicimos todo el recorrido a pie desde Arequipa, por supuesto. Todos iban en bus, ¿ah? O en auto, en camionetas. Al único loco sectario que se le ocurrió organizar una peregrinación a pie desde Arequipa fue a mí. Por suerte, no le pasó nada a nadie, ¿no? Porque las caminatas, esas 20 horas, me acuerdo que fue hasta de noche, había gente que lloraba que se quería regresar o treparse a un bus. Eh, Estoy rezando por ti, unidos por un mismo ideal, Pedro, no sé qué. Finalmente, ya, el último documento, que era otra carta de puño y letra, con fecha del 18 de enero del 87, escrita en San Bartolo, porque yo una vez que expreso mi vocación existencial, bueno, todo está contado acá. Está contado en Mateo 10, mi novelita que por suerte está fuera de circulación, y acá, ¿no? ¿Por qué me fui toda la crisis existencial que me pasa en Arequipa? Y a partir de ahí, digamos, cuando lo comunico, me envían a San Bartolo. Pero yo ya tenía 6 meses en este proceso y encima me mandan a San Bartolo para un proceso de discernimiento. Y yo ya estaba, de verdad que, con el encierro mental que me tenía, de verdad, no sé, es ese momento de la crisis que le da a algunos sodálites y tratan de ser retenidos. Por suerte, en esa época, el sodalicium no era la aplanadora en la que se convirtió después, en el caterpillar mental que te pasaba por encima, porque la comunidad de Arequipa, no todos habían pasado por San Bartolo. Entonces, no sé, creo que tuve la suerte de salirme en un momento en el que el Sodalicium era una secta ya, pero habían, no estaba tan blindada como el bulldozer en el que se convirtió, ¿no? O en la trituradora mental en la que se convirtió. Eh, bueno, esa carta, sí me acuerdo que y más o menos me dice que lo que ponga fue mi formador y superior en San Bartolo, que era Raúl Macer. Estaba firmada el 18 de enero del 87 y yo dije que me iba el 20, pero Macer insistía en que tenía que hablar antes con Luis Fernando, que él tenía que dar la autorización y qué sé yo, y que Figari me había ordenado discernir y tenía que discernir y dejar que actúe la gracia y el Espíritu Santo y la chichi de la Bernarda, por Dios, ¿no? Porque, a ver, la sola idea de irme del Sodalicium significaba en mi cabeza y en mi corazón algo así como comprar un boleto de ida y nada más que de ida al mismo infierno. En serio. Eso era lo que significaba salirse del Sodalicium a esas alturas. Era un ticket hacia la infelicidad eterna o algo así. Bueno, Macer trató de contenerme todo lo que pudo, hasta que ya vio que yo ya estaba decidido a irme, o que sea, o me escapaba. Entonces me hizo escribir este texto que decía al superior general del Sodalicium Cristiane Vitae, don Luis Fernando Figueri, como le encantaba que le pusieran en las cartas, don Luis Fernando, yo, Pedro Salinas, miembro del Sodalicium Cristiane Vitae, de la comunidad Sodalite Nuestra Señora de Guadalupe, me retiro de la vida comunitaria, mas no del sodalicium, porque creo no tener vocación a la vida comunitaria. La decisión de mi retiro de la vida comunitaria la he tomado libremente y sin ningún tipo de presión.
Al retirarme de la vida comunitaria, mi situación dentro de la comunidad sodalite se entendería como aspirante al matrimonio. Quedo a la espera del permiso para retirarme de la comunidad Pedro Salinas. Algunos dirán, y de hecho, en algún momento lo soltó por ahí Alejandro Bermúdez, que es el exdirector de ASI Prensa, que parece que tuvo acceso a estos documentos. Dijo, Pedro Salinas se quedó resentido porque él quería regresar y no lo dejaron. No, yo puse eso porque sabía que poniendo esta cuestión me voy del sualicio, pero en realidad me quedo, era una manera de salir rápido de esa situación de estrés. Bueno, después de escribir esta carta ya monitoreado al milímetro por Macer, eh, ya fuera del sualicio, por supuesto que no regresé ni a misa, ni a los rosarios en el Santa Úrsula, ni a nada, ni a nada. Porque era mentira, pues eso de que, de que me iba de la comunidad, pero en realidad me quedaba. No, era para que me dejaran ir. Y si no me dejaban ir, me escapaba. Esa decisión también ya la había tomado. Eh, bueno, al final quise tener una última conversación con Figari y con Jaime Bertel. ¿Por qué? Porque iluso yo quería dejar la institución en buenos términos. Algo que jamás había pasado hasta ese momento con los sodalites que me precedieron en largarse de la institución. Eh, ¿Y por qué? Porque la culpa me consumía. Porque esta cosa de que si te vas del sodalicio eres un traidor, te vas al infierno, vas a ser un infeliz de mierda, te lo taladraban en la cabeza, te lo grababan a fuego. Era parte del proceso de sectarización. Y nada, ahí constaté lo que no quería ver, que era imposible irse definitivamente del Soalicium sin que te califiquen de traidor, que era una palabrita muy que resonaba dentro de uno de una manera muy fuerte, pero muy fuerte. Los primeros Soalites en salirse de la organización o fugarse de una comunidad que también pasó, ¿no? Fueron históricamente Miguel Payete, Franco Yufra y Enrique Lanata, ¿no? Los tres del Carmelitas. Mi caso, pero ellos se fueron antes de la existencia de las comunidades de San Bartolo por suerte. Tuvieron esa suerte ellos, no conocieron San Bartolo. Mi caso era el segundo de un sodalite que se va y que ya había pasado por el Guantánamo espiritual de las casas de formación de San Bartolo, o los centros de formación, como les decían. Mucho tiempo después me enteré, yo pensé que era el primero, mucho tiempo después me enteré que antes de mí se había ido en diciembre del año 86, yo me fui el 20 de enero de 1987, se había ido Mario Solari, ¿no? Hecho del cual muchísimo tiempo después, y nadie, porque además nadie nos había informado de la salida de Solari, que él creo que sale de San Bartolo también, pero cuando yo estaba en Arequipa, en fin, y tampoco se nos comunicó las razones de la salida, ¿no? O la deserción, como decían ellos. O sea, estúpido yo pensé pues que podía salir en buenos términos, ¿no? Ser el primer sodalite que se iba sin pelearse con la institución, luego de pasar por la vida comunitaria, porque solamente se iban en buenas migas los que se quedaban, o sea, como Enrique Lanata, que se fugó de la comunidad de San Elred. Yo estaba ahí haciendo mi periodo de prueba con Sergio Ferreiros, que en paz descanse, otro de mi grupo
de sodalites aspirantes con Alessandro Moroni, entre otros, y se fugó, como se fugó también Franco Yufra, ¿no? El único que salió con por la puerta, porque tuvo los cojones, fue Miguel Payete. Y como Franco y como la Nata se han fugado un montón, solamente que ni Payete ni Yufra se quedaron, ni de asomo, y la Nata sí se quedó adherido de una u otra forma a la institución. Tengo entendido, no sé si sigue ahí, pero digamos, se quedó un montón de tiempo después de que se escapó delante de Sergio Ferreiros y de mí, cuando toda la comunidad se había ido a rezar el rosario al Santa Úrsula un sábado por la tarde, ¿no? Pero esa es otra historia, que tiene sus cosas divertidas. Pero en fin, bueno, en algún momento hablé con Jaime Bertel, logré reunirme en las oficinas que tenía en Lizardo Alzamora, en San Isidro, en un segundo piso, donde Jaime Bertel, nada, fue una conversación dura, tensa, pero digamos, ya, o sea, este, insistió en que tenía que el Espíritu Santo y la gracia y tenían que decidir por mí y yo no podía tomar la decisión. Y claro, el Espíritu Santo, adivinarán, lo interpretaban ellos, ¿no? Y para ellos, yo había nacido con la vocación de ser sodalite. Yo era un sodalite nato. O sea, yo nací y yo estaba predestinado para ser sodalite. ¿Qué les puedo decir? Entonces, ¿qué cosa me iba a decir el Espíritu Santo? No te vayas, pues, si te vas, eres un traidor. Y con quien también terminé hablando en la Pinta 130 San Isidro fue con Luis Fernando Figari, después de un mes y pico de que me había largado. Y Figari me recibió, pero ni me escuchó. De saque, me sentó como si siguiese siendo sodalite, me metió una catilinaria de 40 y tantos minutos, sin lugar a réplicas ni interrupciones, y me lanzó anatemas, o sea, condenas proféticas, ¿no? Que fuera del Sodalicium iba a ser un infeliz de mierda, que haga lo que haga, me iba a consumir en la hoguera por toda la eternidad, eh, y que me iba a condenar justamente por traicionar al Sodalicium, por traicionar a mis hermanos sodalites y sobre todo por traicionarlo a él, al gurú. Qué bestia, ¿no? Y ahí nos despedimos para siempre. Esperé que terminara, ya vi que no me iba a escuchar. Terminó, chao Luis Fernando, ya no hubo en Cristo y María ni nada de esas huevadas. Me paré y me fui. Y esa fue la última vez que estuve con Luis Fernando Figari cara a cara. Pero ¿qué tal las cartitas de sujeción? Hasta la próxima semana y la siguiente Bitácora Maleña. ¡Chao!